llevábamos queriendo hacer desde hace bastantes meses. Un diálogo que tiene que ver con el humor, con el buen humor, con la risa y con los límites del humor. Y para eso nos ha costado, pero hemos invitado a uno de los actores más queridos, y se nota, Andoni Aguirre Gómez Porta. Arratsalde on, Andoni. Arratsalde on, denoi. Deja que te lo deja. Bueno, Andoni tiene un amplísimo currículum en televisión, en cine, en teatro, y seguramente tiene un montón de momentos que todos nosotros tenemos grabados porque nos ha hecho y nos sigue haciendo reír, afortunadamente, ¿no? Un programa, sobre todo, un programa que es el que le ha vuelto a traer de algún modo a la actualidad, que es Vaya Semanita, porque es inevitable que la figura de Andoni Aguirre Gómez Porta esté unida para siempre a Vaya Semanita. Ha tenido otros, y sigue teniendo otros muchos proyectos en el pasado y en el presente. Machos Alfa, una serie de mucho éxito en Netflix, donde ha aparecido, Los Colegas, Cuerpo de Élite en cine. Pero bueno, Andoni es, sobre todo, Vaya Semanita. Un programa que sin duda cambió el panorama de Euskadi, la forma de hacer humor, los temas con los que se hacía humor y se hacía risa, y en sus diferentes etapas se ha ido reinventando para no perder nunca el pulso con la actualidad, que es una de las cosas más asombrosas que logra este programa, ¿no? Que en cada edición son capaces de meter sketches y números que forman parte de la más rabiosa actualidad. Y supongo que eso exige un enorme esfuerzo por parte de los guionistas y también por parte de los actores. Y como Andoni ha jugado también con el humor corrosivo y no ha tenido demasiados reparos en meterse prácticamente con nadie en este país, creemos que es la figura adecuada para hablar o para preguntarnos si el humor tiene límites o debe tener límites, y cuáles serían esos límites. Y con la ayuda de Borja, me gustaría que empezáramos con el primer sketch del regreso de Vaya Semanita en otoño. Volvieron, si no me falla la memoria, en septiembre. Y el primer sketch que ofrecieron es este que vamos a ver, poco más de un minuto, que va precisamente de esto, de ofender con el humor. Algo que ofende a todos sin decir nada. No sé si necesita explicaciones, ¿no? Bueno, fue el primer sketch, supongo que es una declaración de intenciones. No sé si hay que explicarlo, pero ¿qué quiere decir este sketch, ¿no? Joder, qué filósofo me vas a poner, que sé, ¿qué quiere decir? Está hecho para hacer reír. Bueno, pues es un poco un reflejo, ¿no? Tenemos que ver que son dos personas las que se ofenden, pero hay mucha más gente mirando al mismo, y es lo que suele pasar también, ¿no? Que hay mucha gente que ve nuestro humor y le gusta, y pocos que nos critican por cualquier cosita, pero son los que se hacen oír, ¿no? Y si tiene el altavoz de las redes sociales, pues, por ejemplo, más aún, porque al final el que le gusta, pero le gusta ese más, pues no va a decir nada. Pero el que le ofende, pues, sí, pues voy a ponerle ahí. Y encima no me voy a cortar nada en decir cualquier barbaridad, ¿no? Sí. Eso nos toca sufrirlo y es así. Pero te voy a decir una cosa, a mí me gusta mucho cuando se ofende quien me apetece que se ofenda, ¿no? Yo leo un sketch y digo, esto a alguno le va a picar, y pues lo quiero hacer, y quiero que se emita, y quiero que lo vea. Sí, me gusta. ¿Te gusta entonces el humor que molesta? Sí, no en general, evidentemente, ¿no? No me gusta un sketch que diga, todos los que estáis aquí sentados sois unos mierdas. No, porque no. Pero hacer humor que molesta así, y sobre todo si tira para arriba. Si tira para arriba un poco a la autoridad o al poder, me gusta. Eso te pone más ya. Sí. Por mencionar un poco la nueva etapa de Vaya Semanita, yo creo que con respecto a la anterior hay menos humor político. La anterior creo que caracterizó mucho una forma de hacer las cosas aquí, porque había, en fin, quién se iba a meter con el PNV, quién se iba a meter con ETA, había cosas que no se hacían hasta que llegasteis vosotros, ¿no? Tengo la sensación de que ahora hay menos sketches de humor político,
Y no sé si es quizás porque nuestra política dejó de ser divertida. Pues el por qué no te lo sabría decir, porque igual tienen que entrar aquí a hablar otros estamentos que no sé si se han establecido unas normas, ¿verdad? Pero sí es cierto que la situación sociopolítica en Euskadi y en Euskal Herria es muy distinta. Y antes estaba todo muy polarizado y creo que vivíamos con mucha intensidad y muy a menudo la política, ¿no? Y nuestro humor servía un poco de válvula de escape para eso. Y creo que ahora tampoco hay esa necesidad en la sociedad de esa válvula de escape. Creo que la política se ha vuelto, si me quieres, se me pone un poco aburrida, ¿no? Y no hay tanto picante, y entonces por ahí también pues tenemos que buscar nosotros pues, otros nichos de humor. Pero, a pesar de todo, para mi gusto todavía hacemos poco. O sea, deberíamos hacer más humor sobre política y yo todos los días que veo los guiones del día siguiente digo, este sketch, este me va a gustar hacer. Sí, a mí ya te lo he dicho antes, que a mí si hay alguno que va a tocar así la fibra de alguna cosa y se mete con algo de política, digo, este me gusta. Aunque vaya en contra de mi ideología, la que fuere, sí, me gusta. Y no es fácil meterse con el poder, es decir, aunque puede tener consecuencias también, ¿no? Sí. Lo hemos visto. Hombre, ten en cuenta que nosotros trabajamos en la televisión pública, amigo. O sea, son los políticos los que deciden si trabajamos o no, ¿sabes? Yo tengo que contar, esta anécdota la tenía guardada y la tenía que contar con cualquier pretexto. Y hace unos cuantos años, cuando todavía estábamos haciendo Vaya Semanita, antes de esta larga pausa que hemos tenido, un político bastante conocido era el alcalde de una capital vasca que me dijo, es que vosotros sois muy peligrosos. Porque a vosotros la gente os hace mucho caso, os hace más caso que al Telever. Me dijo, ten en cuenta que nosotros trabajamos en una televisión pública, los peligrosos sois vosotros, que cuando queráis a nosotros, y adiós. No lo había visto yo así, no lo había visto. Ya sabía él de lo que hablaba, Pero sí, es así, entonces, sí, es fácil. Lo que pasa es que yo creo que Vaya Semanita en su día se metió en una dinámica de meterse con el tema político que, por el hecho precisamente también de contentar al máximo público posible, nos obligaba prácticamente a meternos con todo. Y no solo por esa obligación, sino al final, porque todas las ideologías, todos los partidos políticos, todas las personas, tenemos algo en nuestro interior que es susceptible de hacer humor con ello. Todos tenemos algún defecto, todos tenemos alguna virtud y tal con la que se puede hacer humor. Entonces, todos los partidos políticos y todas las ideologías tienen algo con que les puede estar. Lo digo porque la era dorada del humor, por ejemplo, en Estados Unidos, vino con Trump. O sea, los tiempos más duros, ¿no? Los tiempos más duros, y creo que has dado antes en la clave, que es esa válvula de escape. Escuchábamos a Steve Colbert, por ejemplo, o a Saturday Night Live y las imitaciones de Trump que hacía Alec Baldwin, que ahora haces tú en Vaya Semanita, ¿no? Tú imitas a Trump. Se hicieron famosas y de alguna forma eso tenía mucha más influencia en el público que los informativos de la CNN, de la Fox o cualquier otro, ¿no? Sí, lo que y según si quien hace el humor tiene ya cierto sesgo y va, ¿no?, hacia un político en concreto, pues es más fácil todavía. En nuestro caso no es así. Pero sobre todo eso, es que cuando la política se pone dura y cuando hay temas bastante potentes es cuando es más útil el humor, tanto como válvula de escape, como crítica y condena de lo que puede estar pasando. Y creo que es muy útil y es una herramienta que hay que usar. Porque el humor, la sátira, es muy serio, ¿no? Evidentemente. Muy serio. Muy bien. El humor es una cosa muy seria. Sí, señor. Y el amor no tiene límites, pero el humor debe tener límites o tiene límites. Es decir, ¿dónde está el límite? El límite está en quien se ríe. Es decir, si la gente deja de reírse de un chiste, ese es el límite. Mientras haya alguien que se ría, el humor Sí. no tiene límites. El límite yo creo que existe, pero no hay un límite determinado, no hay un límite específico. El humor, el límite del humor está precisamente eso, en el receptor, está en quien se ríe. Si yo aquí hago un chiste, hago una mofa, hago algo de humor y se ríe una persona, no, es que eso no ha tenido gracia, no, perdón. ¿A quién se ha reído?
sea que humor es. Lo que pasa es que el humor está en el receptor. El humor está en quien lo recibe. Yo, para el público que hoy hay aquí, puedo hacer un tipo de humor que puede gustar, que a un público de otra forma de ser o de otro lugar. Yo hago monólogos en los que pues, hago un poco de el humor que hemos hecho siempre en Vaya Semanita y hablo de política y hablo de la izquierda abertzale y aquí se mueren de risa y en Murcia, que lo he hecho, créeme, hay gente que me eso... O sea, hablo de distintas ideologías, menciono la izquierda abertzale y al rato se levanta uno del público eso se los dices a los de Batasuna. Y yo, menciona a la izquierda abertzale, caballero, no... Claro, no sabe lo que es la izquierda abertzale siquiera, pero a ese le chequea y la gente no se ríe tanto en Murcia como aquí con el tema de la política. Cuando haces el humor tienes que saber para quién lo haces y ahí estableces el límite, vale, es que esto, o según tu criterio, pero ahí te estás cerrando muchas puertas. Y luego, a la hora de hacer humor sobre política o sobre, quieres hacer crítica o denuncia social o lo que sea, creo que además tienes que ir hacia ese límite, tienes que quedarte muy cerca de ese límite, porque es un humor más rompedor, más transgresor, más ácido, que creo que se agradece más si vas a hacer ese tipo de humor y la gente va a verte para verte hacer ese tipo de humor. Pero ahí podemos colisionar con el terreno de la corrección política. Por ejemplo, ¿tú hay temas sobre los que te niegas a hacer sketches, por ejemplo? No, yo nunca, jamás me he negado a hacer sketches. Incluso hubo una época de Vaya Semanita y no tiene nada que ver con la política. Yo entré en Vaya Semanita en la segunda temporada, para la tercera temporada gran parte del equipo se fue a otro proyecto a Televisión Española y ahí nos quedamos 4 gatos a seguir con Vaya Semanita y la productora decidió que íbamos a hacer algún sketch que otro en el primer programa riéndonos de eso, de lo que había pasado con el programa y tal. Y había sketches que eran como esto, igual a mis excompañeros, igual les puede molestar. Pero no me negué a hacerlos. Dije, bueno, lo vamos a hacer porque es lo que estamos acostumbrados a hacer y nos tenemos que saber reír de nosotros mismos y de nuestras penurias y de nuestras desgracias. Grabé el sketch y luego les mandé un mensaje a los excompañeros y se va a emitir un sketch que dice esto y esto y esto, si os ofende, lo siento, de verdad, no es mi intención, pero ahí lo tenéis. Pero negarme, no, creo que me estaría traicionando a mí mismo. O sea, yo tengo que ser consciente de que hago sketches a veces sobre un colectivo o una ideología o X y cada X tiempo va a tocar que sea algo sobre lo mío. Y leo el guión y digo, qué cabrones. Pero toca hacer. Tengo que... Me apunté a jugar esta liga y la tengo que jugar. Es interesante esto que dices porque que no te dé miedo a ofender a nadie no es lo mismo que dice mucha gente, que dice prefiero quedarme callado o no decir lo que pienso, no vaya a ser que me metan en un lío. No, hay que... Aquí ya no estamos hablando de humor, estamos hablando de otra cosa. Pero las cosas hay que decirlas, aunque les digas con humor, las cosas hay que decirlas. Es mejor, ¿no? Siempre saber qué pasa antes que quedarte con la duda. Pero el humor es una especie de escudo, ¿no? Porque estamos hablando de otros parámetros, ¿no? Cuando tú te ríes de algo o provocas la risa, en realidad... Que te escudas que eres humor, es broma. Es un chiste. Que no le he dicho porque piense esto. Sí, lo tienes, ¿no? Y además es un escudo muy bueno ante, pues eso, los ofendiditos y tal, cuando te digan, eso no tiene gracia, es que no tiene sentido el humor. ¿Quiénes son los ofendiditos? ¿Quiénes son los ofendiditos? Pues los ofendiditos son gente sin sentido del humor. Yo creo que los ofendiditos son gente sin sentido del humor. Porque a mí iba a decir que puede haber, no, y de hecho hay chistes o comentarios o sketches de otros que a mí no me dan gracia. Pero eso no quiere decir que no tenga gracia o que no sea humor, ¿no? Hay un tipo de humor muy soez y muy, pues lo que se suele hacer de los morancos y ese tipo de humor que a mí me deja frío. Pero no voy a decir que no sea humor, porque está hecho para un público X. Yo no estoy entre ellos, sin más. Y el tiempo influye también, o los valores de la sociedad influyen, ¿no? Porque el humor que se hacía hace 20, 30 años y que hoy en día todavía provoca risa,
ya la violencia machista con aquello de mi marido. Pero es que nos reíamos todos. Y eso es así, eso es que me lo han puesto hoy. Y es verdad, yo he sido fan, pero acérrimo de Martes y 13, y todavía me hacen reír sketches de Martes y 13. El primer invitado que tuve en Vaya Semanita fue José Mayuste, yo temblaba por José Mayuste. O sea, era una emoción muy grande. Y hoy me han puesto el sketch aquel de ¡ay, mi marido me pega! Y yo era un crío, bueno, pues decir, pero en mi casa todo el mundo se reía con ese sketch. Tú imagínate a una mujer en aquel entonces que estaba sufriendo violencia machista, viendo ese sketch. Le hacía gracia a los cojones, o sea, estaría en su casa. Y ahora lo ves tú ese sketch y dices, nos reíamos con esto. Pero no puedes condenar a Martes y decir, menudo humor hacían. No, hacían el humor para la sociedad que teníamos en aquel entonces. Y en aquel entonces nadie estábamos sensibilizados para la violencia machista como estamos ahora, y más que deberíamos estar. Y nos reíamos todos. Entonces, si alguien se tiene que avergonzar, somos todos como sociedad, porque aquello nos hacía reír, pero es que eran otros tiempos y afortunadamente hemos evolucionado. La toma de conciencia con respecto a un montón de asuntos ha crecido mucho en los últimos 10, 20, 30 años. ¿Significa eso que hacer hoy humor, hacer reír a la gente es más incómodo, más difícil? ¿Hay más reglas, más exigencias? Quieren poner más límites. Yo creo que quieren poner más límites al humor. Y creo que quien hace humor siempre ha sido incómodo para el poder y sobre todo para la clase política. Somos incómodos, sobre todo si hacemos humor a su costa, ¿no? Somos incómodos y es así, por eso, pues igual por ese miedo que decía el alcalde que nos hace más caso que antes de Berry. Bueno, recuerdo también que un día nos vinieron de un medio de comunicación muy bueno, creo que era de la SER, sí, a preguntarnos, bueno, ¿qué os parece que sois los que habéis provocado el cambio de gobierno en Euskadi por primera vez, cuando llegaba el PSOE a gobernar? Nosotros no hemos provocado nada. O sea, nosotros lo único que somos el espejo de la sociedad. Y nosotros hacemos sketches con lo que se ve en la calle y con lo que vive la gente. Pero nosotros no provocamos nada. No es que nosotros estemos metiendo en la cabeza nada a la gente, sino que recibimos lo que vemos de la calle y lo plasmamos en sketches en forma de humor. Entonces, eso para la clase política en general yo creo que es incómodo. Aparte de que muy pocos políticos tienen sentido del humor, sí, somos incómodos. ¿Cuál es vuestra relación con el poder político? Bueno, se podrían escribir libros, pero yo no sé si tengo la capacidad para ello, porque tiene vaivenes en función de cómo caes, ¿no? En su día creo que vivimos una historia un poco paralela con Caiga quien caiga cuando empezó, ¿no? Caiga quien caiga cuando empezó, los reporteros iban buscando ahí entrevistar a los políticos pasaban de ellos, les costaba mucho sacar un reportaje adelante porque los políticos pasaban hasta que el rey se puso las dichosas gafas de Caiga quien caiga. Y cuando el rey se puso las gafas, los políticos es que esto no le gusta. Entonces hay que llevarse bien con esta gente. Y nosotros creo que vivimos algo parecido, ¿no? Al principio, Vaya Semanita, la primera temporada no lo veía nadie y de repente empezamos a hacer un humor que aunque a ciertos políticos no les gustara, vieron que calaba en la gente. Nosotros llegamos a hacer un 40% de share en una ETV que era impensable en aquel entonces, y no te digo ahora. Y entonces los políticos decían, ¿entonces qué hacen los políticos? Se apuntan a hacer cameos en Vaya Semanita. Y hicieron políticos prácticamente de todos los partidos, hicieron cameos en sketches de Vaya Semanita. Y años más tarde, otro político en petit comité, a través de su responsable de prensa, pedía que le hiciéramos una entrevistilla en Vaya Semanita para demostrar que había otra forma de hacer política. Pero hubo un tiempo en el que querían salir claro, ellos, no invitados ellos. Querían salir ellos. Pero también algunos de esos políticos, uno en concreto, sobre todo recuerdo, que no voy a decir el nombre, pero Venga. no me calentéis, que era como, sí, yo Vaya se va tal. Y luego le dieron la oportunidad de salir en una televisión que tampoco voy a mencionar, una mía, hablando un poco de un sketch en concreto que habíamos hecho, y el tío no
nos puso a parir, pero tampoco nos sacó la cara en absoluto. Es más, dijo que iba a lanzar una pregunta parlamentaria en el Parlamento Vasco para pedir explicaciones por aquel sketch, y yo dije, madre mía, pero si este señor ha estado hasta hace nada pidiendo que quería salir en Maya Semanita, demostrando que había otra forma de hacer política y ser un cachondo. Ahí lo tienes, la demostración de que eso, de que éramos incómodos. O sea que ha habido una cierta hipocresía en la relación que han mantenido con vosotros los partidos. Llámame anarquista o demagogo, no sé qué, pero hipocresía política a veces no... No sé, me lo parece a mí. Solo maestra y baba. Si fuera cerveza, igual dentro de un rato lo decía. ¿Y querellas? ¿Os han caído alguna? Que yo sepa, no. Preguntas parlamentarias. Y están tardando. Pues no, porque el nivel tal y como está, ¿no? Que la gente se ofende porque sea una estampita con una cabeza de una vaca. Eso te iba a decir, por ejemplo, ahí está el caso de Javier Crae, por un vídeo de 1977, es decir, carácter retroactivo, llegó a juicio, lo llevaron a juicio por un vídeo donde se veía cómo cocinaba un Cristo, ¿no? El vídeo de Javier Crae. Y hay ejemplos mucho más recientes. Me acuerdo de Dani Mateo, por ejemplo, en el intermedio. Sí, señor. Se sonó la nariz con una bandera española y acabó en tribunales. Que afortunadamente no, pero vamos, que hay un rapero por ahí que todavía está en el exilio también, ¿no? O sea, bueno, y se cuestionó el jueves, la presión el jueves también, entre ellas el jueves, sí. por calumnias a Con Colón. una caricatura, sí, y luego nos echamos las manos a la cabeza porque entran unos fanáticos en Charlie Hebdo y se cargan unos cuantos, pero bueno, afortunadamente todavía estamos a cierta distancia de eso, pero ojito, Gente sin ojito, sentido de fanatismo por ahí, no, es que es el fanatismo, eso ya es más peligroso. ¿Y vosotros habéis intentado alguna vez tener una relación directa con los políticos o han sido ellos, por una razón o por otra, los que se han acercado a vosotros? Sí, yo creo que ha habido interés por los políticos para acercarse, sobre todo en esa época en la que de repente hicimos el boom y entonces pues salir en Maya Semanita a los políticos les daba cierto placer, ¿no? Y daba una imagen de ellos que a mí me gustaba, pero sí. Por un lado me gustaba y por otro me ofendía, ¿no? Recuerdo una entrevista que nos hizo Carles Francino una vez, que él estaba en Bilbao haciendo su programa y había entrevistado a políticos de distinta ideología, políticos vascos de distinta ideología, y él me decía, es que me ha hecho gracia ver que los políticos aquí se estaban acusando muy duramente en la entrevista, haciéndose acusaciones muy duras, pero luego al terminar han estado en la máquina de café entre ellos y tal, y estaban repartiendo muy amigablemente. Y decía, pues eso que a ti te hace gracia, yo lo dije, eso que te dice, a mí me ofende, porque delante de los micrófonos se ponen a parir, se hacen acusaciones y eso cala en la gente. Y crea odios y crea enfrentamientos entre la sociedad y tal. Y sin embargo luego ellos es que, joder, me acuerdo contra las cuerdas, y a mí me enerva. Entonces creo que cuando han tenido interés por el programa ha sido también por eso, porque les interesa a ellos, como políticos, como partido, como no sé, les interesa salir ahí. Pero si no, creo que si hubiéramos sido un programa pues, que no veía a nadie, no sé, bueno, tampoco... Sí, pero bueno, ahora